La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Bienvenidos a Colombia Recuerda para vivir en paz. Este documental nace del deseo de mostrar cómo el arte, la cultura y la memoria se han convertido en caminos para sanar las heridas que el conflicto armado dejó en nuestro país. Nuestra propuesta está dirigida a organismos internacionales y entidades que promueven la paz. Queremos visibilizar cómo, en medio del dolor, la gente encontró en el arte una forma de resistencia, reparación y reconciliación. Colombia vivió más de 50 años de conflicto armado interno. Según el Registro Único de Víctimas, más de 9 millones de personas han sido afectadas por hechos de violencia. Entre los crímenes más graves están las masacres, los desplazamientos forzados, las desapariciones y el reclutamiento de menores. Miles de familias fueron arrancadas de sus tierras y comunidades enteras quedaron marcadas por el miedo. De estas heridas surgieron voces, colectivos y espacios culturales que, desde la comunidad, buscan reconstruir la memoria y la confianza. Lugares donde el arte no solo denuncia, sino que cura. Nuestra primera visita fue La Trocha, Casa de la Paz. Este espacio nació después del Acuerdo de Paz de 2016 y hoy se ha convertido en un símbolo de reconciliación y encuentro ciudadano. Aquí, víctimas, excombatientes y vecinos del sector construyen comunidad a través del arte. Se reúnen para pintar, escribir, tejer y contar historias que antes el miedo había silenciado. Nos encontramos en La Trocha, la Casa de la Paz. Este es un proyecto colectivo dirigido y liderado por firmantes del Acuerdo de Paz. En este momento nos encontramos con una de esas personas y de antemano agradecerte por haber aceptado la entrevista y queremos preguntarte un poco más acerca de cómo surgió esta idea, cómo surgió este proyecto. Bueno, la casa es hija del Acuerdo de Paz. Somos firmantes del acuerdo. En el punto 3, está establecido que cada uno de los firmantes recibe dinero, un capital semilla para proyectos individuales colectivos. Nosotros optamos por lo colectivo e iniciamos con cerveza artesanal. Devenimos en este hermoso proyecto gracias como al apoyo de muchas organizaciones. Creo que se dieron cuenta que no hay aviso en la parte externa. No lo hicimos por miedo porque todavía sigue la estigmatización hacia firmantes, hacia líderes sociales que siguen siendo asesinados. Nos dio miedo, no le pusimos aviso, pero la casa sigue permanentemente habitada porque pues reúne en la casa no solamente el arte, la cultura, sino esa memoria no oficial del conflicto. Es un lugar muy agradable donde suceden muchas cosas culturales y la gente puede sentirse en un lugar seguro, en un lugar colectivo, donde pueden decir lo que quieran siempre y cuando sean respetuosos, pues tanto con la iconografía que hay en la casa como con las ideas de los demás. La idea no es que pensemos todos de igual manera, sino que aprendemos a respetar al otro, a respetar la diferencia. Y todos los que vengan acá, pues bienvenidos. Y de hecho eso es lo que buscamos mediante este video, mostrar los procesos de reconciliación que se han dado en el marco del conflicto armado colombiano. Y ya para finalizar, queríamos saber qué resultados han obtenido, cómo se ha dado este proceso, ¿cuál ha sido el impacto dentro de las personas? Pues yo creo que ha sido enorme porque hay muchas personas, semanalmente recibimos más de 500 personas, no solamente bogotanas, sino a nivel también internacional, que ven lo que estamos haciendo, que ven la importancia de la implementación del Acuerdo de Paz. Hemos tejido una red social hermosísima con la academia, con muchas organizaciones sociales y populares que nos conozcan, que saben nuestra historia y que entienden que entre todos debemos apostarle a la construcción de un país mejor, ¿cierto? Con justicia social, donde quepamos todos, aún los que pensemos diferente. Dale, muchas gracias por habernos prestado tu tiempo. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de
Pues ellos estaban con el camarada Cano, entonces cuentan la historia de la guerrilla, unos estuvieron también en los diálogos de La Habana, cuentan la historia y entonces hace como alusión a eso. A raíz de eso surge esta cerveza que se llama La Niebla. Por Sí, la está muy rica. Con el bombones. No, sí, con el bombones. La trocha nos enseñó que la reconciliación no es solo una palabra, es una práctica cotidiana tejida entre pinceles, colores y conversaciones. Cada mural y cada poema representan un acto de resistencia pacífica. La trocha demuestra que la memoria no pertenece solo al pasado, es una herramienta para construir el futuro. Durante más de 5 décadas, la guerra intentó borrar historias, comunidades y sueños, pero hoy, desde la cultura, Colombia reconstruye su identidad y demuestra que recordar también es forma de vivir en paz. El diálogo y la empatía son la base de su trabajo. Aquí, el perdón se vive, no se impone. Nuestro segundo destino fue Lubyanka D.C, un laboratorio artístico donde la tecnología, la memoria y la creatividad se unen para reconstruir la historia del conflicto desde nuevas perspectivas. En Lubyanka no se habla del dolor para revivirlo, sino para transformarlo. Sus experiencias inmersivas invitan a los visitantes a ponerse en el lugar de las víctimas, generando empatía y conciencia. Bueno, nos encontramos en Lubyanka, es un laboratorio de memoria. Nos encontramos con Ilish. Le vamos a hacer unas pequeñas preguntas sobre cómo, qué es Lubyanka, qué significa para ti y el proceso como de reconciliación importante y de este espacio. De antemano, Ilish, muchas gracias por aceptar la invitación. Como una de las principales preguntas que tenemos para ti es ¿qué significa Lubyanka para ti? ¿Qué significa Lubyanka? Bueno, tiene como varias connotaciones simbólicas. Primero, Lubyanka el nombre viene de un edificio ruso que queda en el centro de Moscú, donde funcionaba la KGB y todas las estructuras de la inteligencia antes de ser soviética, de la inteligencia checa, este tipo de cosas. Entonces, es decir, nosotros nos inspiramos en un edificio que ha sido bastante polémico. Si ustedes revisan la historia, pues van a encontrar que alrededor de eso hay un montón de historias, de comentarios, también un poco de mitos que cuentan como la historia de la Lubyanka. Pero nosotros nos hemos querido quedar con la historia, digámoslo, positiva, que ha sido un centro de desarrollo de conocimiento técnico y científico. Entonces, con esa idea, nosotros creamos un espacio para el encuentro. Así nace Lubyanka, nace hace 8 años más o menos, después de la firma del Acuerdo de Paz. La idea nace un día tomándome una línea de ron en el Hotel Habana Libre, en el centro de La Habana, en Cuba, rodeado de políticos colombianos, de militares, pero también de la delegación de paz de las FARC. Entonces ahí como que se me da la chispa de que cuando volviese a Colombia quería tener como un espacio donde se puede encontrar la gente diferente, se puede tomar una cerveza y puede dialogar, sin el estigma, sin las repercusiones de tratar temas del conflicto y temas del cambio social, que generalmente en Colombia durante bastante tiempo tuvieron un desarrollo y un desenlace muy fatal, ¿sí? Entonces, solo por contarles una cosa, el dueño de esta casa, donde funciona Lubyanka, fue una víctima en el exterminio de la FUE. Él fue un juez de la República, fundador del Comité Permanente de Derechos Humanos, representante a la Cámara por el departamento del Caquetá, y fue asesinado aquí en la esquina, diagonal a su casa. Fue a hacer una llamada a un teléfono público y en esa esquina le pegaron 2 tiros en la cabeza y lo mató. Lubyanka nos recordó que la memoria no es estática, evoluciona, se transforma y se comparte.
mismo? Digamos que nosotros desde el primer día manifestamos lo que somos. ¿Sí? Nosotros no utilizamos eufemismos, no pusimos sinónimos y nunca ocultamos lo que fuimos y lo que somos. Y desde el primer día manifestamos la intención del espacio y con las personas que queremos tratar. Y una cosa que me quedó clara a mí después de las negociaciones de La Habana es que si uno quiere hablar de paz, tiene que hablar con el que piensa diferente. Por un principio básico de la paz, y es que con el que se está de acuerdo no hay que firmar nada. ¿Sí? Y entonces cuando uno entiende esa premisa, pues uno entiende que hay que generar espacios donde el pensamiento diferente no sea estigmatizado, sea de un lado o sea del otro. Desafortunadamente, la sociedad colombiana tiene una mentalidad de partido de fútbol, le llamo yo, ¿sí? Y es que le gustan o los ganadores o los perdedores. Sí, entonces los colombianos básicamente tenemos esa mentalidad donde el punto medio no nos funciona. Y el punto medio también es, pues se habla muy mal, ¿no? Aquí dicen que el centro político no existe, que esos son unos tibios, que tal, pero pues digamos que eso hace parte como de la polarización que ha habido el país durante tantas décadas y en el conflicto que nos hemos visto metidos, inmiscuidos y donde muchos hemos nacido ahí. Entonces mi idea original pues era tener un espacio donde de alguna manera las personas que yo conocí pudiesen venir, dialogar, contar sus historias, ser escuchados, pero también responder de alguna manera con un término que nosotros manejamos y es el tema de la pedagogía de paz. ¿Sí? Es decir, nosotros somos un espacio, digámoslo, privado, que ha asumido una función pública. ¿Sí? Es decir, el Estado colombiano y sus instituciones son muy poco pedagógicos cuando de hablar de paz se trata. Casi nulos, podría decir yo. Y el problema de la paz es que pues está polarizada, porque pertenece a dos escenarios. ¿Sí? Entonces está inmiscuida, metida y secuestrada, podría decir yo, por la política colombiana y los políticos colombianos. Y pues uno ya sabe cuál es la referencia que tiene el común de la sociedad de los políticos colombianos. ¿Sí? En parte porque es verdad, pero en parte también porque se han hecho la fama de corruptos y ladrones. Y la otra parte que tiene secuestrada la paz es la academia, son las universidades. ¿Sí? Entonces, solo los eruditos, solo los claustros universitarios, solo los auditorios y solo los profesores, digamos, conocedores de los temas, entonces pueden opinar y pueden hablar de estos temas. Nosotros, y yo personalmente creo que eso es falso, que eso no es así. La paz no le pertenece ni a los unos ni a los otros, la paz le pertenece a la sociedad colombiana. Y desafortunadamente la sociedad colombiana no ha tomado la decisión de asumir el papel que le toca. Entonces, pues por eso estas dos instituciones pues nos tienen, digamos que de alguna manera, metidos en estos escenarios de discusión hoy, que desafortunadamente son inocuos, no nos llevan a ningún lado. No nos dejan avanzar, no nos permiten tener consensos y no nos permiten ver de verdad los problemas, sino que siempre nos vamos a los problemas o a las dificultades que se generan de forma y de fondo en el Congreso de la República, y de ahí no sale. Entonces creo que eso genera un desgaste y eso genera como que se le pierde el swing, ¿sí? Como que se pierde la esperanza un poco, y pues termina uno aburrido y no quiere saber de esos temas. Lo que nosotros hacemos en Lubyanka, de alguna manera, es como dinamizar un poco. ¿Sí? Entonces nosotros, digo yo, parecemos un bar, funcionamos como un bar, pero yo personalmente creo que no somos un bar. ¿Sí? Así el escenario sea totalmente un bar. Pero si tú te das cuenta, aquí lo que se ha generado es un espacio de pedagogía de paz. Entonces aquí hemos tenido todos los escenarios posibles. O sea, yo podría ponerme aquí a enumerarles todo lo que ha pasado. Pero solo podría decirles que nosotros nos hemos comprometido con dialogar y con hacer un proceso de reconciliación con la sociedad colombiana a través de este espacio y a través de la POLA como un mediador. Sí. Y también quisiera preguntarte, ¿en qué momento más internamente como que cambiaste ese pensamiento de buscar como esa reconciliación, buscar y creer como en la paz y en ese acuerdo
como entender que el pensar diferente pues está bien y eso no va a generar el conflicto. A mí me cambió la forma de ver la guerra y la paz, La Habana. Pero no La Habana como ciudad, sino lo que ocurría ahí entre la delegación de paz de las FARC y la delegación de paz del gobierno. Y es que, digamos que de alguna manera los noticieros o la información que llegaba del proceso de paz hacía ver que aquí habían dos bandos y que esos dos bandos se estaban enfrentando en un diálogo para sacar los unos de los otros como la mejor parte. Digamos que eso en cierta medida, o entre comillas, es cierto. ¿Sí? Había ahí un rifirrafe, una discusión política, económica, social, filosófica, ética, todas las categorías posibles, para llegar a un acuerdo. Pero lo que me sorprendía a mí era lo que pasaba después de las negociaciones. Y es que después de las negociaciones no había ningún problema si se encontraba uno con los generales, con los brigadieres, con los coroneles o con los plenipotenciarios de la política colombiana en un restaurante, en un bar, en una cafetería y uno compartía. No se hablaba de esos temas, se hablaba de cualquier otro tema sencillo, tranquilo, se compartía, parecían amigos y funcionaba. Entonces, es decir, yo después de ver esas escenas entendí que la sociedad colombiana tiene la capacidad de perdonarse, tiene la capacidad de hacer un proceso de tránsito, ¿sí? Y tiene la posibilidad de reconciliarse. Lo que pasa es que no nos han dejado. Yo personalmente le echo la culpa a la clase política colombiana, ¿sí? A todos, no a solo una parte. Creo que todos tenemos que ver en eso, pero creo que los mayores responsables somos los ciudadanos, los que cargamos esa cédula que dice República de Colombia y Nacionalidad Colombiana, todos, sin excepción, somos culpables de que nos tengan en esta situación, porque no hemos entendido como la responsabilidad histórica que tenemos. Y entonces, desafortunadamente, aunque no es un acuerdo perfecto, pero este proceso y este acuerdo al que se llegó con las FARC era el inicio para lograr una transformación de la sociedad colombiana, pero un poco también para transformar los valores de los colombianos, que tenemos unos valores, digamos, ¿cómo decirlo para que no suene de grosero? Pero los colombianos somos gente muy buena, somos gente muy valiosa, muy chévere, pero nuestros valores son raros, ¿sí? ¿Sí? Digamos que es un poco traquetizados. Y este escenario de la paz, pues nos hubiese permitido hacer la evaluación y la construcción de unos nuevos valores que nos permitieran, uno, alejarnos del conflicto, y dos, transitar hacia unos escenarios de paz donde todos los colombianos pudiésemos de alguna manera estar interesados en hacer parte de eso y en ser parte de, ¿no? Y por lo menos en que las nuevas generaciones de colombianos tengan una mejor sociedad y no pues el sancocho de violencia y de guerra que nos tocó vivir a algunos. Después de este recorrido, comprendimos que la cultura no solo refleja la historia, la repara. El arte y la memoria son herramientas que devuelven la voz, reconstruyen la confianza y enseñan a convivir sin odio.